Ramón González Ferri, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte con nosotros. Vamos a hablar de tu último libro y también de los anteriores. Muy bien. Porque tenemos tiempo para ello. Muy bien. ¿Qué te ha llevado a escribir este libro, Los años peligrosos? La pregunta que yo me hago cuando escribo una columna o un libro, siempre, antes de hacer una afirmación muy grande, es ¿esta vez es distinto? Es decir, cuando hablamos de las cosas que nos pasan, siempre hablamos en términos casi de excepcionalidad, como si todo fuera excepcional. Entonces, cuando pensaba en los últimos 15 años, la época que ha pasado entre la crisis financiera y todos los cambios políticos que han sucedido, me hice la pregunta, ¿ha sido distinto? ¿Esto ha sido de verdad política distinta de lo que es la política democrática habitual? Casi siempre intento responderme que no, porque en general pienso que las cosas en general siguen patrones y no son tan distintas. Pero esta vez dije, sí, esto ha sido distinto. La sucesión de Tea Party, 15M, Brexit, Procés, Trump, Vox, Podemos, etcétera, no ha sido política normal. Han sido años excepcionales y para quienes somos defensores de la democracia más o menos estándar, años peligrosos. Entonces, lo que me llevó a escribir sobre esta época, toda época es excepcional, pero sí me parecía que estos últimos años realmente han sido una anomalía que creo que puede afectar mucho al futuro. Aquí hay dos cosas que evidentemente traslucen, ¿no? Uno, que tu mirada es la de un demócrata templado que ve con, bueno, pues con reticencia y como un riesgo la emergencia de ciertos extremismos. Dos, que esto es un fenómeno más global, no solamente nacional, ¿no? Has mencionado el 15M, has mencionado el Procés, pero has mencionado a Trump, has mencionado el Brexit, has mencionado el Tea Party. Y también que esto es un fenómeno de izquierda y derecha, ¿no? Que hay una amenaza que ataca por dos lados. Y entonces quería empezar por ahí. Tú hablas del Tea Party y del 15M. Pues, el Tea Party, márcame estos dos ejes. El Tea Party nace inmediatamente después de que Bush y Obama, en el momento de la transición entre Bush y Obama, hagan unos planes de rescate después de la crisis. Y entonces el Tea Party lo que dice es que esos planes de rescate, que hacen cosas para un europeo muy sencillitas, ayudar un poco a refinanciar la gente que tiene una hipoteca, a salvar los bancos, cosas muy de ABC de cómo salir de una crisis, a una parte importante de la sociedad estadounidense le parece comunismo. Le parece que ¿para qué vamos a rescatar a gente que se ha metido en una hipoteca que no puede pagar? ¿Para qué vamos a salvar a gente en los bancos de inversión que ha hecho burradas con productos financieros sofisticados? Entonces el Tea Party dice, el problema de la sociedad es que hemos dado un giro hacia el socialismo, la intromisión del Estado en todo. El 15M hace la lectura exactamente contraria. La realidad estadounidense y la española no es la misma, pero ante la misma crisis hace la lectura exactamente contraria. Dice, el problema es que el neoliberalismo, por así decirlo, ha hecho que el Estado se retire de sus obligaciones de protección de los ciudadanos y ha hecho que no esté cumpliendo, esté recortando, es poco después de los recortes de Zapatero, lo que ha hecho el Estado es renunciar a sus obligaciones de protección de la ciudadanía, de estado del bienestar y una especie de gran aseguradora de la vida de los ciudadanos. Estas dos cosas que surgen con poco tiempo de diferencia, un año y medio de diferencia, rápidamente se expanden. El Tea Party es en el 9, en el 13 nace Vox, en el 13 nace Alternativa por Alemania. En esos años se anuncia el referéndum del Brexit. Es decir, que esa idea que mezcla libertarianismo y se va volviendo un poco autoritaria y un poco identitaria, rápidamente se expande a buena parte del mundo. Lo mismo sucede con el 15M. El 15M, al cabo de unos meses, salta a Occupy Wall Street y al cabo de muy poco tiempo, en el Partido Demócrata sale Bernie Sanders como un líder más de izquierdas, en el Partido Laborista británico da un giro a la izquierda, Syriza llega al poder, surge Podemos, el Partido Socialista francés desaparece y deja lugar a la Francia insumisa. Es decir, que yo lo cojo, tal vez se podrían haber escogido otros momentos, pero parecen como los momentos en que surgen tanto la interpretación de izquierdas como la de derechas de cómo cambiamos el sistema. No cómo cambiamos el partido que manda, que también, sino cómo nos cargamos del sistema actual que no funciona. Y lo que intento hacer es seguir la evolución y la rapidísima transformación que sufren esos dos movimientos. Es interesante porque has mencionado el caso del rescate, los rescates bancarios, aunque aquí siempre hacemos la salvedad de que aquí se rescataron las cajas de ahorros y los bancos, pero bueno, para el argumentario es igual. Y aquí el populismo izquierda y el populismo derecha llegan a la misma conclusión, que es no hay que rescatar a los bancos, uno por una idea libertaria y otro por si hemos fallado en la regulación, si el Estado se ha desentendido de la regulación, ¿por qué ahora de repente va a interesarse
por la reparación, ¿no? Yo creo que lo que hay en estos, más allá de que en términos morales yo estaría de acuerdo en que no se hubieran rescatado los bancos, en términos de que no se vaya el mundo al cuerno, quizá había que rescatarlos, pero entiendo que es una decisión complicada. Lo que hacen estos dos movimientos es un rechazo absoluto a las élites existentes. Exacto. Es decir, no solo son los políticos los que han traicionado al pueblo, sea virando a la izquierda o virando a la derecha, da igual, sino que los banqueros son corruptos, los grandes empresarios son corruptos, los grandes ejecutivos, las élites urbanas, las élites tradicionales funcionariales, y eso a medida que avanza la década va abarcando cada vez a más gente. Cada vez hay más recelo, sobre todo en Estados Unidos, hacia las farmacéuticas, hacia las vacunas. Aquí vemos que se ha producido un recelo creciente en la derecha hacia el mundo académico, hacia el mundo intelectual. Es decir, que buena parte de la historia de este proceso es una historia de rechazo a las élites, la sensación de que las élites se han distanciado del pueblo, insisto, sea hacia la derecha o hacia la izquierda, los dos lados lo leen igual, pero desde sitios distintos, se han distanciado del pueblo, ya no entienden al pueblo, es un grupo de gente pequeño que se satisface a sí mismo. Occupy Wall Street dice que es del 0,1% de millonarios, pero la derecha dice que son los profesores de ciencias sociales y de humanidades que no entienden nada de las necesidades reales del pueblo o del agricultor. Entonces, sí, por supuesto es un rechazo a los rescates bancarios, sin duda, y digo que entiendo las razones morales por rechazar eso, pero creo que en buena medida es un rechazo genérico a las élites y progresivamente, esto creo que no está en el 15M ni en el Tea Party, pero rápidamente es no solo que se quiten las élites, sino que ya me pongo yo en su lugar. Claro, esto es otro dato muy interesante al que apuntas, que es que muchos de estos movimientos, sobre todo los que van desde la izquierda, desde el 15M o Occupy Wall Street, no hay tanto un canto, un llanto agresivo del pueblo, sino de una clase media que quiere sustituir a la élite actual, ¿no? Yo creo que hay dos cosas. Primero, y yo por edad lo viví de pleno, sí hubo mucha gente legítimamente en el 15M o en el Occupy Wall Street que tuvo la sensación de que el futuro se le desmoronaba, ¿no? de que digamos, la idea de vida, de carrera, de historial profesional, de ingresos, de comprarte una casa, se podía ir al cuerno perfectamente y que se había roto una promesa más o menos tácita. Yo ahí estuve. Y eso creo que es totalmente legítimo. Es Total, decir, esto fue acompañado del desmoronamiento de algunas industrias concretas como el periodismo, la industria cultural. Es decir, había razones serias para pensar que esa crisis había destruido muchas vidas de clase media. Pero luego había la sensación, yo creo en España era muy evidente cuando se hablaba del régimen del 78, de que era el momento de cambiar las élites y de sustituirlas por unas élites más jóvenes, con otra visión de la política, con otro sistema de ideas, pero que en realidad procedían de las canteras tradicionales de la élite. La gente que en el 2014 funda Podemos procede socialmente, culturalmente, incluso profesionalmente, de las tradicionales canteras de élites españolas, hijos de altos funcionarios, hijos de políticos, gente de la academia. En Occupy Wall Street, si miras las primeras crónicas que se hacen en los medios de izquierdas de Nueva York, al principio lo ven con desdén, luego empiezan a interesarse un poco más, y una de las cosas que destacan dicen es que hay muchos doctorados. Lo dicen con admiración, diciendo es que es gente muy sofisticada, es gente que sabe lo que dice, pero rápidamente te das cuenta de que eso juega más bien en contra del movimiento. Doctorados en contra de la élite. Es cierto que estamos hablando de tipos de élites distintas, y yo creo que estos años los puedes ver como un enfrentamiento entre élites distintas. La izquierda lo que está diciendo es que es la élite intelectual, académica, de las ciencias sociales, la que merece gobernar los países. Trump lo que dice es que es la élite empresarial la que debe gobernar los países porque tiene una comprensión más clara. Pero sí es algo que pasa en política y tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza, pero sí es un montón de clase media alta que procede de la élite y que aspira a ser la élite hablando en nombre del pueblo. Hay un caso muy, muy gracioso que sucedió en Wall Street en el que un broker de descendencia india les decía a los chicos que estaban ahí protestando que le dejaran, que él quería ganar dinero y trabajar ahí, ¿no? Y él era un hombre de extracción humilde que había llegado a donde había llegado y estaba enfrentando a estos pues, doctorandos en Yale o en Princeton o en Harvard, ¿no? Que estaban gritando contra el sistema capitalista y bueno, pues haciendo una lectura un poco marxista de la sociedad desde un departamento universitario, ¿no? Esas tensiones son muy visibles en el conflicto de Estados Unidos actualmente. Esas tensiones son, yo creo que vertebran la historia de la izquierda reciente, no solo reciente, quiero decir,
la Revolución Soviética hay una vanguardia que es Lenin, que es hijo de un alto funcionario, que habla en nombre del pueblo y lidera al pueblo. Es decir, la tensión entre una vanguardia revolucionaria y digamos, el proletariado, siempre ha habido tensiones y creo que son irresolubles. Pero sí es verdad, cuando escribí el libro sobre 1968, siempre tenía en mente una frase que dijo Johan Doe, un escritor francés que se asomaba cuando veía desfilar a los estudiantes de mayo del 68, les gritaba desde el balcón: acabaréis todos notarios, ¿no? Y está bien, yo estoy bastante reconciliado con la idea de que uno se acaba metiendo en el sistema y acaba ascendiendo hacia las élites, y me parece divertido, me parece que a veces vale la pena recordárselo. Bueno, así titulabas el libro, ¿no? La revolución divertida. Exactamente, sí, sí. Entonces, eso creo que es parte del funcionamiento habitual de las sociedades, de modo que no hago mucha sangre con eso. Pero sí es verdad que las tensiones con esas élites que decían ser antiélites ha sido impresionante en este periodo, ¿no? No solo la izquierda, acuérdate, en el Brexit se hablaba constantemente contra las élites cuando era gente, quien lo promovió, que procedía de Oxford en general, y muchos de ellos que habían pasado por Eton, y en el caso de Boris Johnson que hablaba griego, ¿no? Pero estaba contra las élites. El caso de Trump era muy llamativo, ¿no? O sea, decías, en contra de las élites, un constructor de Manhattan, es decir, que además se precia de ser millonario. Entonces, sí, esta tensión entre élites, estos choques intraélites, sí me parece que son lo que han definido el periodo, y lo que lo ha hecho muy peligroso, porque cuando las élites son incapaces de llegar a consensos mínimos, es en buena medida cuando surgen los conflictos inmensos de la sociedad. Y las élites en los últimos 15 años han entendido la dinámica de polarización, han entendido que les puede beneficiar, han entendido que tanto en el sistema electoral como en el sistema del estatus la polarización puede ser beneficiosa para ellos, y eso es una de las cosas que creo que hace que sean años peligrosos. Élites incapaces de llegar a consensos mínimos. Élites, y que las élites son los otros, ¿no? Que dicen eso, exacto, porque ellos son el pueblo, ¿no? Que es la clásica división populista, y ellos defienden los intereses del pueblo. ¿Dirías que esta es la causa, porque tú reflexionas sobre esto en el libro, ¿no? de la radicalización, del hecho de que estemos viendo una etapa de mayor polarización y de más radicalización política, también, evidentemente, pues magnificada por los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Una de las cosas que me dicen cuando hablo del libro es, hombre, también había crispación en los 90, y es indiscutible. No solo en España con Felipe y Aznar, sino acuérdate con Clinton y el impeachment, posteriormente con la guerra de Irak. Es decir, la crispación en democracia me parece que forma parte de ella y no hay que escandalizarse demasiado. Lo que vimos en esta época, o lo que todavía estamos viendo en cierto modo, ya no es estoy en contra del partido gobernante porque es malo o corrupto o socialista o fascista y quiero que se vaya. Estos movimientos surgieron con la ambición de destruir el sistema y sustituirlo por otra cosa. Y eso genera muchísima más polarización que el simple turnismo de dos partidos. Es decir, lo que decía el 15M no es que no gobierne el PP, es que caiga la Constitución y el sistema político y económico que hay detrás de él. El procés no es solo votad partidos nacionalistas, es destruyamos el sistema político, el marco político en el que vivimos. Yo creo que eso es una de las razones que han hecho que la polarización vaya mucho más allá. No es solo una polarización dentro del sistema, sino una polarización por gente que quiere transformar de arriba abajo o destruir el sistema, por un lado. Luego está lo que yo llamo la transformación del mercado de las ideas, que creo que va en paralelo y conforma en buena medida lo que está pasando, ¿no? Muy poco antes de que estalle Lehman Brothers, surgen dos cosas de manera casi simultánea, que son los teléfonos inteligentes y las redes sociales. Y eso cambia la manera en que producimos las ideas, intercambiamos las ideas adquieren prestigio o son desacreditadas, cambia lo que yo llamo el mercado de las ideas. Y creo, no solo las redes sociales, yo no minimizo el papel de las redes sociales, pero creo que a veces los periodistas tendemos a echarle la culpa a las redes sociales para eximirnos a nosotros mismos. Y creo que el periodismo ha hecho una transformación brutal en este periodo. Sobre todo porque el 90% de la gente que está en Twitter seguramente sea periodista. Sí, pero es curioso, ¿no? Las élites tradicionales han hablado muy mal de las redes sociales, y hay argumentos para hablar mal de las redes sociales. Es decir, lo evidente es evidente y es cierto que decimos de las redes sociales. Pero es verdad que muchas veces eran las élites tradicionales las que vieron en la digitalización en general, en la utilización de las redes para lo que al principio se llamó periodismo ciudadano, de una manera un poco ingenua,
o al uso posterior de las redes sociales para difundir noticias, lo utilizaron también como un mecanismo de protección. Es decir, no hagáis caso de esto es nuevo, esto es malo, confiad en la vieja élite. Creo que ha habido algo de eso en el rechazo a las redes. Insisto que le veo el lado malo a las redes. Pero la transformación del periodismo no lo han hecho las redes. Es decir, que las televisiones privadas españolas apostaran por la política en prime time el sábado por la noche, eso no tiene que ver con las redes. Que los periódicos digitales, que la digitalización de los periódicos pasara muchas veces por un cambio en el tipo de titular que utilizabas, en la publicación de un material más frívolo, más arrevistado, que no habrías publicado en el papel, eso no es culpa de las redes sociales. La utilización por parte de los partidos de la comunicación política de una manera tan intensa como se ha hecho, ¿no? La transformación de la comunicación política no es ajena a las redes sociales, pero no es culpa de las redes sociales. Es decir, que el mercado de las ideas ha cambiado en muchísimos sentidos, no solo por Twitter o por Facebook. Has mencionado la televisión. ¿Qué peso le confieres al infotainment en ese proceso de radicalización? Sé que lo mencionas en el libro como una de las causas, pero ¿cómo podríamos desglosarlo? Yo creo que el poder de la tele, la política contemporánea, es enorme, ¿no? Vuelvo, cuando escribí sobre el 68, te das cuenta hasta qué punto ya era un fenómeno esencialmente televisivo. Todo lo que pasó en el 68. Y lo ha sido. Lo que sucede en la televisión, en la española, lo que sucede es que después de la crisis económica la televisión se queda con pocos recursos. Tiene pocos recursos económicos, hay menos publicidad y una apuesta razonable es apostar por la política. Es decir, porque es barata de hacer, es barato hacer programas políticos y a la gente le gusta. La gente está angustiada por la crisis, está angustiada por la volatilidad política, entonces convertir la política en un espectáculo es algo rentable para las televisiones, es una apuesta razonable. Luego sucede algo con el infotainment, que es, en un momento dado de la década, los principales líderes de partidos políticos españoles, Casado, Sánchez, Abascal, Rivera, Iglesias, Ayuso, aunque no fuera una líder nacional, todos ellos se habían formado en tertulias. No necesariamente los primeros pasos, porque eran gente de partido, pero es gente que se forma dialécticamente en las tertulias, que entiende la política a partir de lo que es la tertulia. Y la tertulia en territorio hostil, ¿no? Ayuso va al programa de Pablo Iglesias va a Gato al agua. A Gato al agua. Es decir, es gente muy entrenada en la dinámica de las tertulias y en la retórica de las tertulias y en la concepción de que la política es un poco el zasca. Es decir, y creo que eso todavía lo podemos ver en el estilo de hacer política, o incluso en el estilo parlamentario que vemos hoy. En Estados Unidos pasa un poco con todas las diferencias. La Fox, la apuesta que hace por Trump es esencialmente una apuesta comercial. Es decir, Murdoch, el propietario de la Fox, desdeña profundamente a Trump. Le parece grotesco la sola idea de que Trump pueda ser el presidente de Estados Unidos, pero en un momento dado se da cuenta de que eso puede ser una salvación absoluta para la Fox, una fuente de ingresos y de audiencia salvaje. O sea, que el infotainment ha utilizado la política, porque a los ciudadanos nos interesaba la política en ese momento, nos interesaba mucho, creo que eso está un poco en decadencia, pero en ese momento nos interesaba mucho la política, y luego lo ha hecho porque era una manera muchísimo más barata que las series de ficción o que los reality shows o que otro tipo de programas. Y a eso ha coincidido también, y sigo hablando mal de mi profesión, que en algunos países, no es el caso de España, o no tanto, el periodismo y la política se han fusionado todavía más de lo habitual, ¿no? Los líderes del Brexit, no todos, pero la mayoría de ellos eran periodistas, que fusionaban absolutamente la actividad política con la actividad televisiva, ¿no? Nigel Farage, al final de momento dices, pero este es político o tertuliano. Sí, lo mismo con Boris. Lo mismo con Boris. En Francia, Éric Zemmour, que llega a presentarse a las últimas presidenciales, le va mal, pero es un tertuliano, es un señor que levanta la audiencia de una pequeña cadena de televisión francesa porque es muy incendiario en las tertulias, tanto que se convierte en un líder político, que es verdad que luego fracasa, o sea que había ahí una especie de espejismo. Pero, claro, el Movimiento 5 Estrellas es un cómico televisivo, es un señor que es extremadamente hábil, no sé si manipulando, pero vamos, manejando las audiencias, encendiéndolas, y que acaba de líder del partido que gobierna Italia. Es decir, también ha habido una fusión espectacular, digamos, tendente hacia el espectáculo del periodismo o de periodistas y la política. Sucede también, no conozco el caso de otros países, pero en España la precarización del periodismo también ha hecho más tentador el cobijarse a la sombra de un partido, ¿no? Para muchos periodistas hay vasos comunicantes demasiado fluidos, a lo mejor, ¿no? Antes
me imagino que no sería tan fácil que el sector público fichara a un periodista de un gran grupo y ahora la precariedad está en el gran grupo y digamos que la estabilidad está en el poder. Y eso también a lo mejor ha generado algunos caminos de ida y vuelta que ponen en cierta cuestión la objetividad, ¿no? También del relato periodístico. Hay que pensar que el periodismo de esta década, este periodo, desde la crisis financiera hasta, pongamos en el caso español, durante la pandemia ponen un modelo de suscripción, muchos de ellos. Esos 12, 13 años, los periódicos no tienen un modelo de negocio. Son empresas acostumbradas a ganar muchísimo dinero en general que de repente se han quedado sin modelo de negocio. El New York Times pierde dinero, el New York Times empieza un modelo de suscripción, fracasa estrepitosamente. Al país tampoco le va bien previamente un modelo de suscripción. Están buscando cuál es nuestro modelo de negocio, cómo sobrevivimos hasta que lo digital se asiente y nos dé ingresos en forma de suscripción. Tardará, es verdad que el New York Times antes, los españoles somos los últimos en eso, pero es una década en que los periódicos están buscando, no tienen muy claro cómo se sobrevive en el mundo digital y están probando cosas que se inventó en general todas el Huffington Post estadounidense, que fue el gran inventor del periodismo en Internet. Mujeres con poco ropa, titulares engañosos, los recursos que conocemos todos quienes hemos trabajado en periodismo digital. Y en España es verdad, yo no sé si ahora existe una mayor fusión ideológica o incluso corporativa entre los partidos y los periódicos. No sé si es mayor que Prisa en la época de Felipe González, por decir algo, o que El Mundo en la época de Aznar. No estoy seguro de que se haya producido una fusión mayor. Lo que sí se ha producido es que hay una demanda notable, yo diría que mayor, de periodistas que hagan comunicación política. Es decir, que los periodistas, para ser lo precaria que ha sido la profesión durante este tiempo, en muchos sentidos ha sido una profesión en auge, porque lo comunicativo ha ganado un enorme poder en el sector de la empresa, en el sector de la política. Hemos convertido a los jefes de prensa o jefes de comunicación de los partidos en gurús, ¿no? De ser gente relativamente oscura. Nadie sabía quién hacía las campañas del PSOE en el 85. Nadie lo sabía, no era tan importante a convertir a Redondo o a estos personajes en gurús absolutos. O sea, sí es evidente que los periódicos tienen filiación partidista y sí es evidente que su posición de debilidad económica ha hecho que sean más susceptibles de control político. Pero tengo dudas, de verdad, no sé qué piensas tú, de que esto sea inferior o superior a lo que era en el pasado. No, o sea, de control o de intereses políticos no sabría decir, pero bueno, sí quizá de vinculaciones directas, ¿no? Es decir, de personas que quieren ganarse el pan y es que ahora es más fácil ganártelo acercándote a un partido político que en un medio de comunicación, pero por la precarización que hemos hablado. Sí. Y después que también sucede algo que creo que los periódicos han entendido, que en este gran cambio del mercado de las ideas, los periódicos, la polarización también ha sido parte de ese modelo de negocio que estaban buscando. Es decir, para los periódicos volverse un poco más agresivos, un poco más partidistas, eso sí es parte de lo que creo que han entendido que generaba audiencias cuando el modelo económico era básicamente el clic. Sigue siéndolo, pero está cambiando un poco. Sí, además está demostrado, y esto, bueno, un amigo Manuel Maldonado en su Proceso Sentimental, que ya, pues ya tiene, creo que es el 16, ¿no? Ese libro, o sea, que ya tiene 8 años, hablaba de eso, ¿no? Se siente, es placentero, la radicalidad es placentera, ¿no? Mucho más que la moderación, ¿no? Desde un punto de vista primario y tribal, ¿no? A uno se siente cómodo cuando le están repitiendo las cosas que quiere escuchar y que su tribu es la correcta y que el de enfrente es un enemigo, ¿no? Esa lógica de amigo-enemigo es emocionalmente más satisfactoria, aunque intelectualmente y públicamente es... Bueno, pues es yo creo que nos hemos vuelto adictos a la radicalidad, es decir, una especie de adicción como tantas otras generamos los humanos, en parte por lo que dices, porque digamos en la polarización es muy agradable sentirte rodeado por tu propia tribu y tus propiedades, pero yo también creo que porque ahora es muy fácil ver al adversario, ahora es muy fácil odiar al adversario, ahora requiere muy poco trabajo irte al periódico que detestas a ver los titulares e indignarte con ellos. Creo que eso, que a veces pensamos en el mundo digital como un mundo de eco de los nuestros, y creo que es cierto, pero que creo que también ha contribuido a la polarización la facilidad con la que ves al adversario.
el roce constante que puedes tener. A ver qué dice este idiota. A ver qué dice este idiota. Es mucho menos costoso que antes. Antes tenías que ir a comprar el periódico o tenías que escuchar la radio. Creo que ahora es relativamente fácil la industria de la indignación, porque ves al que consideras idiota. Sí, y luego más siempre habrá alguno en redes sociales que te da el corte específico para Exacto. radicalizarte. Y siempre puedes encontrar, esto siempre lo pienso siempre puedes encontrar al más tonto del otro bando, no al más listo, al que te podría convencer. Claro. O al siempre que, hay que ir por el hombre de paja. Siempre puedes ir a encontrar al más tonto del otro bando. Y hemos generado un tipo de persona que yo recojo de un politólogo estadounidense que él llama la política como hobby, ¿no? Es decir, que es un mecanismo barato y entretenido como hobby. Es decir, yo me levanto, miro Twitter, veo los vídeos de YouTube de un youtuber que se ríe de los adversarios, luego veo un corte de mi político preferido insultando al otro, luego mientras plancho la ropa pongo la tertulia en la que estoy muy a favor de uno y en contra de otro, y al final del día dices, estoy muy implicado en política, estoy muy metido en la democracia. No, es un hobby, es un pasatiempo. Y con él hemos generado una de mis mayores preocupaciones, que es la polarización política, que es muy preocupante en muchos sentidos, sobre todo porque los políticos son más impunes, y esa es mi mayor preocupación política asociada a la polarización, que es que ya estamos polarizando lo que no es político. Y eso también me parece muy preocupante. ¿A ti te preocupa entonces que la política abarque todas las esferas de la vida, ¿no? Que uno quiera tomarse un chuletón y eso le identifique con la derecha? Yo creo que si nos ponemos sofisticados, todo es político. Puedo comprarle la idea a la izquierda, o a cierta izquierda, de que todo es político. El sexo es político, la comida es política, la ropa es política, el deporte es política, todo es política. Lo que pasa es que los seres humanos hacemos algo que creo que es importante para sobrevivir con una relativa cordura, que es, bueno, sí, todo es política, pero hay que intentar no politizar ciertas cosas, porque si no es imposible vivir. ¿No? Creo que podemos analizarlo todo en términos de poder, como propone la izquierda. Creo que es verdad, hay relaciones de poder constante, pero quizá entonces no podemos acostarnos con nadie. O quizá entonces no podemos comer casi nada, porque todo está mediatizado por relaciones de poder. La sensación que yo tengo es que las élites comunicativas, las élites políticas, lo que nos han propuesto es politizarlo todo, y la sociedad lo hemos comprado con entusiasmo. Es decir, que tu dieta sea un statement político y que haya dieta de izquierdas y de derechas. El famoso dibujo del New Yorker, ¿no? En el que sale un hombre del tiempo enseñando el mapa del tiempo, dice hasta aquí la predicción del tiempo demócrata, ahora la predicción del tiempo republicana, ¿no? Es decir, hemos conseguido politizarlo todo, la ropa, el barrio en que vivimos, la comida que comemos. Creo que hay cosas que eran relativamente transversales, como la religión, que están cogiendo un tono político. Es decir, la religión era relativamente transversal entre izquierdas y derechas y se está volviendo una cosa de derechas. Y esas cosas me parecen peligrosas, no porque sea religioso, que no lo soy, pero si hacemos que cosas relativamente comunes se conviertan de partido, creo Fíjate, yo pienso más que en la religión, que por motivos evidentes siempre, yo sí creo que ha tenido connotaciones políticas, pienso en el deporte. Y por supuesto en la alimentación, como decías antes. Sí, ¿no? o los toros. A mí me son completamente indiferentes los toros, pero creo que eran bastante transversales. Es decir, en España no era necesariamente de derechas que te gustaran los toros, y ahora sí creo que tiende a ser de derechas que te gusten los toros. No, y justo en los toros, bueno, ahí claro, podríamos seguramente estar de acuerdo. Yo tampoco soy taíno, y creo que hay argumentos morales y que vienen desde la izquierda para defender los derechos de los animales y tal. Pero bueno, más allá de eso, te quería preguntar por claro, el paisaje que se desvela al hablar de esta polarización es la desaparición del centro político. No hay mercado y por eso no hay propuestas. O no hay propuestas, o no hay mercado porque no hay propuestas. Sí, no sé si es un problema de oferta o de demanda. Sí. No lo sé. Yo tiendo a pensar que llamo el centrismo, o lo que yo llamo liberalismo, que es una palabra que se entiende de maneras muy distintas. Para mí es una palabra esencialmente que define más una actitud que una lista de medidas políticas. Es decir, para mí es más casi un rasgo de temperamento, el liberalismo, tal como yo lo entiendo, y no
estrictamente de una manera económica, sino de una manera de entender el pluralismo social o de entender la relación entre el individuo y el Estado o de entender las relaciones entre individuos de distintas ideologías o de distintos grupos sociales. Creo que hay una buena noticia, que es más o menos una concepción liberal se ha ido impregnando de izquierda a derecha, es decir, hoy hay una relativa aceptación del pluralismo, hay una, diría que total aceptación de la libertad de expresión, no total, pero al menos sobre el papel del sistema de partidos, del parlamentarismo, etc. Pero sí creo que convertir eso en un programa político, convertir eso en una lista de cosas que vamos a hacer si ganamos las elecciones, un grupo de gente centrista, creo que ha sido un fracaso absoluto. Y lo ha sido en España con los 2 intentos que ha habido, UPyD y Ciudadanos. Creo que nos gusta decir que fue por errores de sus líderes, y sin duda fue por errores de sus líderes, pero creo que también hay un problema real de que el centro o apenas existe en términos democráticos, o es muy poco sexy, o es una cosa que a ciertas élites nos gusta pensar que nos gusta, pero en realidad no nos gusta. Es decir, los periódicos están llenos de tribunas reformistas y de tribunas con propuestas de mejoras del mercado laboral o de transformación de la administración pública, y luego vemos que la política, por desgracia, no va de eso, o ha dejado de ir de eso. Entonces sí creo que, sea porque los oferentes son malos o porque no hay demanda, sí creo que es un espacio que ha quedado reducido prácticamente a la nada. Luego es verdad que, en cierta medida, en muchos sentidos, no puedes decir que Biden sea un radical o que Macron sea un radical. No, justo esos 2 ejemplos. No, pero incluso Pedro Sánchez, creo que sus ideas económicas, yo estoy situado un poco más a la derecha que sus ideas económicas, pero creo que al final son socialdemocracia clásica. O sea, creo que convivimos en un momento en que el centro más o menos resiste. El gobierno alemán es un gobierno casi perfectamente transversal entre partidos liberales. Sí, o sea, pero... perdona que te interrumpa, pero adhiriéndome a lo que decías antes, si consideramos que ese centro liberal es también una actitud y no solamente un programa político, claro, Pedro Sánchez estaría muy lejos del centro. No, sí. Porque tiene un mensaje claramente polarizante, agresivo. Sí, lo que... Y lo mismo te puedo decir de Isabel Díaz Ayuso. Es decir, más allá de cuáles son sus medidas, hay un mensaje confrontacional permanentemente. ¿No? Mi idea de que estos son años peligrosos no solo es porque hayan salido unos señores y unas señoras muy radicales, sino porque han contaminado a los actores tradicionales. Es decir, hace 15 años existía o hace 10 años existía una radical diferencia entre la comunicación política de los partidos nuevos y radicales y de los viejos. Hoy no existe esa diferencia, se han homogeneizado. Antes podías pensar que el radicalismo era fruto de gente descontenta o de gente ambiciosa como Trump. Ahora muchas de esas estrategias políticas las comparte casi todo lo que llamaríamos el centro. Es decir, sí creo que vivimos en esa paradoja. Es decir, yo no creo que la democracia liberal haya desaparecido ni que vaya a desaparecer pasado mañana, pero sí se ha contaminado de este radicalismo. Sí, evidentemente si la comunicación de la democracia influye en la calidad de la democracia, estamos Pero yo iría más allá. Es decir, mi sensación, y es, digamos, mi mayor preocupación, creo que a veces tendemos, los que escribimos en prensa, a ser un poco apocalípticos. Yo no soy apocalíptico, no creo que... Eres integrado. Soy un integrado en las orillas de la integración, digamos, de las afueras de la integración, pero sí soy un integrado. No creo que vayamos a dictaduras, no creo que... Ahora sí creo, y esto creo que también es muy preocupante, que transversalmente estamos viendo cómo las democracias liberales cada vez tienen más tics autoritarios. Es decir, eso sí me parece evidente. Creo que es el caso del gobierno actual, pero creo que es algo bastante transversal a izquierda y derecha. Es decir, algunos de los rasgos que han caracterizado a la democracia liberal en Occidente desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, y en España desde la transición, me parece que tiene un cierto agotamiento. Insisto, ¿significa eso dictadura? No. ¿Significa Hungría? Tampoco. Pero que cada vez hay una mayor sensación de que hemos ido demasiado lejos en el pluralismo. Quizá la defensa tan exacerbada del pluralismo se ha hecho que nuestras sociedades sean inmanejables, que haya dejado de existir una cultura común. La sensación de que la separación de poderes entorpece. De que la separación de poderes, de que vivimos en tiempos que requieren medidas drásticas y que la separación de poderes lo impide. Esto lo estamos viendo en Francia ahora, ¿no? Macron hace una ley de la inmigración que recoge
lo que la gente le está pidiendo. No me gusta nada, pero recoge bastante el sentir cada vez más antiinmigratorio de los franceses. Macron les da esa ley, Macron y varios grupos parlamentarios les dan esa ley y llega el Consejo Constitucional francés y dice es inconstitucional. Macron guarda las formas un poco más de lo que las guarda el Partido Socialista aquí, pero se choca con los límites que sienten los políticos que la separación de poderes le está poniendo a lo que ellos sienten que están haciendo para representar realmente la voluntad de la gente, ¿no? Entonces creo que ese conflicto va a ir a más. Ha sucedido en Alemania con el Tribunal Constitucional diciendo que el presupuesto, o parte del presupuesto alemán, era inconstitucional. Muy bien, sí, seguramente lo era, pero el argumento del gobierno es que vivimos en tiempos excepcionales y tenemos que hacer cosas excepcionales. Entonces, soy muy favorable de la separación de poderes. Estoy intentando, como intento hacer siempre, reconstruir la mentalidad de los políticos que dicen la separación de poderes no nos deja hacer lo que, siendo benévolos, creemos que la sociedad demanda. Y creo que esa tensión irá mucho más y creo que es transversal a izquierda y a derecha y creo que es muy negativa. En España hubo un momento donde parecía posible la regeneración política. Pienso sobre todo en el año 2016, en ese pacto de investidura entre el Partido Socialista y Ciudadanos, donde se juntaban pues unas ideas socialdemócratas del entonces líder Pedro Sánchez. Digo de entonces líder no porque no lo sea, sino porque tenía por lo menos un perfil distinto de socio liberal, etc., ¿no? Con un partido liberal que venía del centro-izquierda, pero bueno, que se estaba ubicando más así en el liberalismo y que había tenido un mensaje muy contundente contra el nacionalismo, pero muy enfocado en lo cívico, no en el patrioterismo españolista, y con gente pues, como Toni Roldán, como Luis Garicano, gente pues, claramente con un mensaje y unas intenciones reformistas. Ese pacto se frustró. Es verdad que luego Ciudadanos pudo incluir varias de sus propuestas en el pacto que firmó a continuación con Rajoy, pero aún así se siguió cultivando la idea en los círculos socioliberales de que después de Rajoy, que representaba un poco pues, esa vieja política, ¿no? Habría una regeneración. Y este sueño parece que se quiebra en junio de 2018 con la moción de censura. Y tú has escrito también sobre eso, ¿no? Un librito que se llama La ruptura. Sí. Yo creo que ese proyecto tenía sentido, es quizá el proyecto con el que ideológicamente me puedo sentir más identificado, un cruce de socialdemocracia y liberalismo, y creo que tenía sentido porque creo que muchos españoles de izquierdas y de derechas pensaron que con la crisis financiera se había abierto una ventana de oportunidad para, al menos ahora sabemos lo que no funciona. Entonces, con el procés se podía haber visto como ya está cerrado, con el procés, la corrupción del PP, la abdicación del rey, que digamos afectaba a lo más alto de las instancias del Estado. Habían pasado cosas tan catastróficas o tan sorprendentes que era un buen momento para decir es una ventana de oportunidad real para reformar el Estado, para reformar las políticas económicas, para reformar la banca incluso, a que en parte se hizo. Y yo creo que mucha gente se creía esa ventana de oportunidad. Si lo miras retrospectivamente, incluso el 15M te puede parecer un movimiento de reforma radical. Luego se va por otro camino y se convierte en otra cosa. Pero lo puedes ver como un movimiento de reforma radical. Claro. De hecho, UPyD es de los primeros partidos que intenta decir tal vez esto sea una cantera de votos para mí. Lo que pasa es que yo creo que pasa, sobre todo lo que pasa es el procés. Es decir, el procés creo que es el elemento distorsionador de la política española, el elemento polarizador de la política española y que ha hecho que aumenten las tensiones de una manera desmesurada de la política española. No tanto por una polarización porque no acabemos de estar de acuerdo en cuál es el tipo del IRPF idóneo. Que podemos no estar de acuerdo en eso, pero no creo que sea tanto el problema, sino porque ha generado una sentimentalidad justificada, yo el primero, en la política española salvaje. En el 2018, las encuestas de mayo de 2018 daban a Albert Rivera ganador de unas posibles elecciones con el 20 y muchos % de los votos. El grado de frustración que generó en ese partido la moción de censura fue extraordinario, fue enorme. Amigos de Ciudadanos se veían ya, digamos, ejerciendo el gobierno, ejerciendo sus políticas reformistas. Luego ya habríamos visto qué hubiera podido hacer, pero la moción de censura es lo que yo llamo la ruptura, aunque yo hablo de un grupo de gente muy pequeñito y muy de segunda fila, pero es lo que genera una ruptura salvaje
que viene marcada por el procés, y creo que mientras no cerremos el procés, y no veo la manera de cerrarlo, por supuesto no con la amnistía, creo que la polarización irá más. ¿Y por qué la polarización creo que hace imposible la reforma? Primero porque es imposible en un entorno polarizado crear mayorías un poco grandes para hacer cosas a fondo. Y después, y esta es mi mayor preocupación política, porque cuando tú tienes un electorado muy polarizado no tienes por qué ser un buen gestor. Estás blindado. Ni rendir cuentas, claro. No tienes que rendir cuentas. Es decir, si tú sabes que tus fieles te van a ser fieles casi independientemente de lo que hagas, porque están muy movidos por la polarización, yo lo digo al contrario, los incentivos que tiene el político para ser buen gestor son mucho menores. Los incentivos que tiene el político para intentar gobernar para todos, no digo conseguirlo, los políticos siempre gobiernan más para la gente que les vota que para los demás, y eso es razonable. Pero tus incentivos para decir voy a intentar gobernar para todos y voy a intentar seducir al contrario son mucho menores. Y creo que estamos en esa dinámica, que a veces hace que la gente que no tenemos mucha simpatía por el gobierno de Pedro Sánchez se nos olvide. La gente que vota a Pedro Sánchez en general está bastante satisfecha con lo que está haciendo Pedro Sánchez. Y creo que eso es fruto de que él entiende muy bien las dinámicas de la polarización. La moción de censura del de 2018, en mi opinión, lejos de no cerrar el proceso, lo que hace es reabrirlo, ¿no? Porque tiene a unas élites políticas que están siendo no solo juzgadas en los tribunales, sino moralmente evaluadas por la población como que se han equivocado, y sin embargo se las rehabilita como actores políticos y, más todo lo que vino después, siendo instrumentales para la siguiente investidura en el año 2019, después, bueno, que vienen los indultos y ahora estamos hablando ya vueltas con la amnistía. Eso es una parte, es decir, ¿no? que lo que fue un polvorín que parecía que se había controlado, de repente vuelve a ser. Y otra es por la cuestión de la regeneración. Es decir, todas aquellas voces que pedían regeneración, parece que una vez que Pedro Sánchez llega al poder, la regeneración ya pasa a ser algo secundario, ¿no? Y los viejos vicios de la vieja política pues se siguen practicando, las colocaciones, los nombramientos así y asá. Y el partidismo parece que se ha hecho con la discusión pública, en el sentido de, bueno, pues parece que no hay críticas desde dentro de las filas, ¿no? de lo que está pasando. ¿Tú crees que la polarización, los políticos la implementan precisamente para eso, para reducirse las críticas de los suyos? A ver, o sea, primero yo creo que mucha de la gente, o sea, Pedro Sánchez se veía a sí mismo como un tecnócrata de la política, y el primer gobierno de Pedro Sánchez era un gobierno muy tecnocrático y bastante irreprochable desde un punto de vista centrista incluso. Sí, sí. ¿no? Bueno, y Maxim Huerta, el pobre, tuvo que dimitir. El pobre, vamos. A los 2 días. Entonces, creo que ha habido una progresiva, esto que dicen, ¿no? Un gobierno muy político. Es decir, de gente más fiel. Insisto que Pedro Sánchez creo que entiende bien los tiempos políticos y entiende que hay que ir hacia un mayor enfrentamiento, hacia una mayor polarización. Eso le sirve, es útil, cimenta su justa mayoría, y todo eso pasa por demonizar a la derecha y a la extrema derecha. Creo que hay muchos argumentos para demonizar a la extrema derecha, pero sí es verdad que creo que es el único pegamento, que es bastante fuerte, pero es el único pegamento que tiene esta coalición, ¿no? Es que si no estamos nosotros está Vox. Y eso es un argumento que no creo que sea estúpido, pero sí, que lo utilizó Rajoy con Podemos. Pero que basarlo todo en eso, digamos, es poco. Entonces, creo que no hay incentivos reales para hacer reformas profundas, y creo también que mucha gente de perfil tecnocrático, de izquierdas, que formaba parte, yo creo, ellos lo niegan un poco, pero yo creo que formaban parte de este grupo que llamamos socioliberal y demás, han visto que las reformas son mucho más fáciles de hacer cuando estás en la oposición, cuando estás desde fuera del poder, que cuando estás dentro y con una mayoría exigua y comprendes realmente los mecanismos del poder y los mecanismos de la administración pública, que pasa por no romper cosas, no enemistarte con gente, no perjudicar tus intereses locales. Es decir, que creo que ha habido también en mi generación de izquierdas que ha llegado al poder una especie de, bueno, esto no es la academia, esto no es los papers y los excels para hacer la reforma de pensiones más eficaz. Es que tenemos que conseguir que los jubilados nos voten. Y eso, quiero decir, eso es un choque, creo, para mucha gente que consideraba o que se consideraba como tecnócratas puros, importante. Y eso es un hecho. Y después esta especie de coalición con el independentismo y el nacionalismo, yo soy muy partidario de meter a los grupos radicales en la gobernación. Yo sí creo que las instituciones tienen un cierto poder de doma de las posiciones radicales. En ese sentido, estuve hace no mucho en Austria en un congreso en el que
gente de los países europeos hablaba de la derecha radical de su propio país. Y había gente, tanto en Austria como en Alemania, muy asustada por el auge de los partidos de derecha radical de esos dos países y me decían, ¿cómo habéis hecho que Vox caiga en España? Están completamente fascinados de que Vox no funcionaría bien en España. Y les dije, ponerlos a gobernar. Ha funcionado bastante bien para que demuestren qué clase de gobernantes son. Con Podemos ha sucedido lo mismo. Es decir, a mí que es un precio alto, pero el precio de que los radicales se integren en las instituciones y que veamos de qué material real están hechos me parece bien. Lo que pasa es que, en el caso de lo que tenemos ahora, es que no es un proyecto político. Yo podría llegar a creerme la amnistía si el presidente nos mira a los ojos a los ciudadanos y nos lo explica. Creo que seguiría estando en contra. Pero creo que hay veces que un gobernante tiene que tener la capacidad de explicarnos cosas con las que no estamos de acuerdo y explicárnoslas como adultos. Dado que es fruto de una necesidad tan absoluta, no me voy a creer las razones a posteriori de que esto lo hemos hecho para la gobernación o de que esto lo hemos hecho para integrar a estos partidos en las instituciones. No, sobre todo porque los propios partidos lo niegan, ¿no? O sea, Además, Junts es muy explícito. A veces es asombroso el poco caso que les prestamos, porque dicen claramente que no están interesados en la gobernación, que no están interesados en la Constitución, que su papel no es sostener un gobierno español, sino la independencia de Cataluña. No se puede decir que no sean claros. Déjame hacerte una última pregunta con un guiño a tu libro anterior, que es La trampa del entusiasmo, un libro sobre la década de los 90. ¿Crees que hay motivos para ser nostálgicos de los 90? No, yo no estoy demasiado interesado en la nostalgia. Lo que sí cada vez estoy más convencido de que la democracia y quizá todas nuestras vidas son básicamente un sistema de expectativas. Y en los 90 lo que se pasó es que se generaron unas expectativas extraordinarias. Si reconstruyes los años 90 en España, con los Juegos Olímpicos y con la Expo, con la firma de Maastricht, con el cambio de gobierno, hubo mucha gente que no estaba de acuerdo con el cambio de gobierno, pero que era la demostración de que España era una democracia normal y corriente. Sí, sí. Con la entrada en el euro se generó, creo, la sensación de que España se había redimido. Al fin, ¿no? Después de un largo siglo, desde el 98 del 19, de un país con tremendos problemas para integrarse en Europa, en la modernidad, en Occidente, ya, por fin. Los 90 es la década en la que lo hemos conseguido. Y en parte fue verdad, y en parte fue una burbuja inmobiliaria brutal. Pero no fue solo España. En el mundo la globalización se consideraba que iba a acabar con todos los grandes conflictos, que la caída del comunismo y la conversión de todo el mundo, la gran noticia de la caída del comunismo y la conversión de todo el mundo en economías de mercado, en economías abiertas, con flujos de capitales, con flujos de personas, con flujos de mercancías, iban a ser la solución a todos los problemas. La tercera vía de la izquierda, para algunos, y me incluyo, parecía la solución perfecta a todos nuestros males. Podemos ser moralmente de izquierdas y estar abiertos al mercado. Parecía perfecto. Es que falló. No del todo, sigo pensando que hay cosas que funcionaron, pero sí es verdad que las expectativas fueran tal que yo sigo pensando que buena parte del shock de la crisis financiera fue fruto de las expectativas absurdamente elevadas que generaron los 90. De que la historia no había terminado, ¿no? De que la historia no había terminado y de que, como Fukuyama, el autor de la idea de que el fin de la historia, Fukuyama reconocía que había cosas subyacentes como el nacionalismo y la religión, que es verdad que seguían ahí, pero él consideraba que la democracia liberal podía contenerlas. Bueno, tal vez la religión sí, pero parece que el nacionalismo no. Ramón González Ferriz, es un placer. Un placer. Terminamos con la pregunta habitual, que es que nos recomiendes a alguien o alguienes para invitar a Vidas Cruzadas. Pensaba en dos personas muy distintas, de edades, que tienen la misma profesión, que son periodistas ambos, pero entienden el periodismo de maneras muy distintas, yo creo que muy valiosas. Unos José Antonio Zarzalejos y otros Kiko Llaneras. Magnífica. Tomamos nota, muchas gracias. Gracias a vosotros.